Pues saludamos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por haber proveído los medios para que se lleve a cabo esta alabanza espiritual. Que Dios siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en esta mañana, y a aquellos también que nos siguen visitando vía Facebook Live, que Dios también les siga dando esa solicitud y ese privilegio también de seguir escudriñando la palabra de Dios. Le decía a nuestra hermana Magali que vía esta Nazaret, pues ya está caminando, y me acuerdo cuando pues una bebita, ¿verdad? Unos cuantos meses, que fue las primeras veces que empezaron a venir. El tiempo pasa, pero qué bueno que los vemos otra vez, y en allá del Cenizo, allá con mis hermanos García también, a ver si se ponen de acuerdo por allá. Yo creo que está cerquita, ¿verdad? Unos hermanos de García también viven allá en el Cenizo, para que pues tengan esa comunión. No tenemos muchos por allá, pero sí, ya son dos buenas familias. Amén. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana y hablando de la himnología del Nuevo Testamento, the hymnology of the New Testament. Y vamos a ver, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, lo que nos dice el apóstol Juan. Apocalipsis 5, Revelation 5, 9 and 10. Apocalipsis 5, 9 y 10, dice así la palabra de Dios: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice Dios también: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y este cántico nuevo, claro, hablando allá en el libro de Apocalipsis, es algo que tenemos en mente, hermanos, estos himnos que cantaremos también allá, si Dios nos da esa grandiosa oportunidad de estar enfrente de Él. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos, antes de proseguir con este tema. Let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más por todas estas bendiciones que sigues proveyendo, Señor, en especial la bendición de ser hechos tus hijos adoptivos. Gracias por ese privilegio que nos diste al ser añadidos a tu iglesia en las aguas del bautismo. Gracias por ese perdón de pecados que obtuvimos, Señor, y la adopción de hijos y ese don del Espíritu, Señor, por el cual seguimos moviéndonos y seguimos adelante en esta carrera. En esta mañana, Señor, pedimos que sigas estando entre nosotros como invitado número uno, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, que sea en una misma mente, un mismo sentir, Señor, para que sea agradable ante tus ojos. Pedimos también por aquellos que nos siguen visitando, que siguen buscando, Señor, de tu palabra, ese entendimiento para la vida eterna. Pedimos que los guíes y los sigas trayendo, Señor, que abras sus corazones para que sigan escudriñando tu santa palabra, que viene a dar, Señor, como fruto esa fe para arrepentimiento, y algún día también no muy lejano pedimos que también sean añadidos a tu santa iglesia. Sé con nuestros líderes también, Señor, y dales sabiduría para que sepan hacer decisiones sabias ante ti, no basadas en opiniones de seres humanos. Pedimos también, Señor, en esta mañana que sigas proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando aquí en Laredo y en todas las demás ciudades alrededor de este mundo, Señor, que vengan más a escuchar de tu evangelio y puedan, Señor, seguir adelante caminando de la manera que a ti te agrada. Sé con nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo persecución ya, Señor, y sígueles dando fortaleza para seguir adelante, que no se desanimen y que puedan, Señor, también obtener esa corona de la vida eterna, al igual que cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes de tu mano y dame palabras fáciles en esta mañana para exponer de tu palabra y que todos salgamos edificados.
Una vez más, todo esto te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Leíamos en esta mañana un artículo ahí en el Christian Chronicle, mi esposa y yo, dime aquí, nos llevó el artículo, y hay un artículo de hermanos que están siendo bautizados, una foto allá en la República Dominicana, y como la palabra de Dios se sigue difundiendo alrededor de este mundo, y dándole, ¿verdad?, la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Nos da bastante ánimo el leer esta clase de artículos. Y más, dice mi esposa, leí unas partes, ¿verdad?, donde las mujeres pues son abusadas, ¿verdad?, y los esposos, claro, las maltratan, ¿verdad?, y como quiera las hermanas, dice, pues siguen adelante, ¿verdad? Actualmente son las que primero aceptan al Señor, ¿verdad? Orar por las hermanas en esa situación precaria, pero llenas de gozo por empezar una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con esta himnología del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento contiene, hermanos y amigos, una hermosa colección de pasajes que fueron la letra de los himnos que entonaba la iglesia primitiva del primer siglo. A veces se nos olvida esto. Los eruditos bíblicos nos dan las convincentes pruebas de que muchos pasajes del Nuevo Testamento no solamente fueron escritos para describir la gracia redentora de Dios en Cristo, o solamente aisladas doxologías como la que tenemos en la portada de nuestros himnarios, sino que fueron la letra de himnos que los creyentes entonaban en las reuniones, ¿verdad?, que ellos tenían. Aún más se ha sugerido que algunos de estos pasajes eran originalmente himnos de la iglesia y después fueron usados por los autores del Nuevo Testamento como parte de los libros que escribieron. O sea, de ahí también, ¿verdad?, vino esa inspiración para los escritores del Nuevo Testamento. Pero otros eruditos son de la opinión de que la iglesia también tomó de varios libros del Nuevo Testamento porciones eminentemente que son cristológicas, centradas en Cristo. Les puso también, hermanos, estas tonadas, ¿verdad? Se convirtieron así en la himnología también de los primeros siglos del cristianismo. Consideremos los siguientes puntos. Número 1, vamos a considerar pasajes del Nuevo Testamento que fueron letra de himnos entonados por la iglesia hebreo-palestina. Número 2, pasajes del Nuevo Testamento que fueron letra de himnos entonados por la iglesia greca-gentil, o sea, de los griegos, hermanos griegos. Número 3, características de la himnología del Nuevo Testamento. Número 4, características de la himnología contemporánea. Y las lecciones número 5 que debemos aprender de todo esto. Pero vamos a ver entre estos pasajes, hermanos, del Nuevo Testamento, que fueron letra de himnos entonados por la iglesia de los hebreo-palestina, de la región hebreo-palestina. Entre ellos están Lucas 1, 46 al 55. Y no vamos a leer, hermanos, todos los pasajes, no terminaríamos en media hora, ¿verdad? O 40 minutos. Pero este canto es conocido ahí en Lucas 1, 46 al 55, como el Magnificat. La palabra Magnificat viene de la versión latina de la Biblia, la Vulgata, Magnificat anima mea dominum. Si ustedes tienen sus Biblias en latín, también yo tengo una del Nuevo Testamento, y habla estas palabras, versículo 46, allá en la iglesia de Roma también, ¿verdad? El versículo 46, fue el canto de María al escuchar la salutación de su prima Elizabeth. Cuando entra su prima, dice que el niño saltó, ¿verdad? Y ahí viene este canto. El versículo empieza: mi alma magnifica al Señor, ¿verdad? Y de aquí la palabra, pues, magnificat. Es una traducción literal. Este canto se basa allá en 1 Samuel 2, del 1 al 10, que canta Ana, la madre de Samuel. 1 Samuel 2, del 1 al 10. ¿Se acuerdan que el sacerdote creía que estaba ebria
no, estaba bien afligida por no poder tener hijos, ¿verdad? Y viene este canto ahí que encontramos. Otra vez no lo vamos a leer, pero ahí en sus casas quieren apuntarlo, lo pueden leer. 1 Samuel 2, del 1 al 10. Otro pasaje del Nuevo Testamento de himnos entonados por la iglesia hebreo-palestina está en Lucas 1, 68 al 79. En the book of Luke 1, 68 through 79. Este canto es conocido pues como el Benedictus. La palabra también proviene en la versión latina, la Vulgata. Benedictus Dominus Deus, que es el versículo 68, ahí de Lucas 1, 68. Fue entonado hermanos, por Zacarías. Lucas 1, 68. Dice así vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios, Luke 1, 68. Y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y ahí viene Benedictus, de bendición, bendito. El versículo empieza como lo leíamos y se basa en varios pasajes del Antiguo Testamento. Entre ellos, en el Salmo 41:13, Psalms 41:13. Salmos 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Acordémonos, estamos hablando de la iglesia hebreo-palestina. Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento. Lucas también 2:14, en the book of Luke 2:14. Vamos a ver lo que nos dice ahí Lucas 2:14, más adelantito. Dice así la palabra de Dios: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Este canto es conocido como Gloria in excelsis, ¿verdad? También de la Vulgata, Gloria in altissimis Deo. Y la palabra primitiva que se usa, ¿verdad? Aquí pues es de dar esa honra, esa gloria, ¿a quién? A Dios. No tenía, claro, instrumentos. La iglesia del primer siglo se cantaba simplemente a voces, a capela, sin ningún tipo de instrumentación. Tenemos el récord en la historia, ustedes lo pueden investigar en sus computadoras, ¿verdad? De cómo los instrumentos fueron añadidos hasta el 800 por ahí de nuestra era. En Lucas también 2, 29 al 32, Luke 2, 29 through 32, se habla, hermanos, de este canto, conocido también como Nunc Dimittis del latín, entonado por Simeón, un profeta que ve que su profecía de él, ¿verdad?, que no iba a ver la muerte hasta que viese al Mesías, y se le cumple aquí. Y ahora le dice Simeón, dice así la palabra de Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, dice, tomó al niño en sus brazos, a Cristo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre se estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Otro de los cánticos muy, muy antiguos, hermanos. Me pregunto yo, ¿qué música o tonada habrán tenido, ¿verdad?, estos cánticos? La mayoría, hermanos, eran también memorizados. No había como nosotros que tenemos los himnarios o tenemos el teléfono y ya lo sacamos, ¿verdad?, y ahí está luego los cánticos. Eran memorizados, hermanos, la mayoría de estos cánticos. Algo también hay que pensar. En Apocalipsis 4:8, hermanos, Revelation 4:8, este canto habla de la santidad de Dios. Revelation 4:8, es así la palabra de Dios. Apocalipsis 4:8, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir que Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tenemos un himno en nuestro himnario, Santo, 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 se menciona así, basado, claro, en lo que dice la palabra de Dios. Señor omnipotente, ¿verdad?, del Todopoderoso. Primera de Timoteo también 1,
17, 1 Timothy 1:17, dice el apóstol Pablo estas palabras, 1 Timoteo 1:17, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. A veces se nos olvida que estos eran himnos. Y como, hermanos, se han de ver cantado ahí entre los hermanos del primer siglo. Estas palabras eran precisamente una oración que hacían los judíos en la mesa. Ellos lo practicaban y hacían esta oración en la mesa, hermanos. Y también era una oración que hacían en la sinagoga, synagogue. En 1 Timoteo también 6, 15 y 16 tenemos otro cántico, 1 Timothy 6, 15 and 16. 1 Timoteo 6, 15 y 16 dice la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¡Wow! ¡Qué cántico, ¿verdad? Y otra vez, eran la mayoría de ellos memorizados, hermanos, ¿verdad? Memorizados. A veces también nosotros ya no sabemos los cánticos, ya les cerramos hasta ya el número 5, o bondad tan infinita, ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Después de tantos años de cantarlo. Pero tratar de memorizar estos nuevos, hermanos, se lleva algo de tiempo, ¿verdad? Algo de tiempo. Imagínense entonces la unidad que tenían los hermanos del primer siglo, ¿verdad? Cantando y dándole la honra y la gloria a nuestro Dios de esta manera. Se identificaban las iglesias de Cristo, hermanos, por sus himnos. En el principio, hermanos, eran diferentes estos cultos de adoración en los hogares primeramente que los cultos paganos, de los ídolos paganos. Muy diferente. En la mayoría de la adoración de los ídolos paganos eran nada más chants, vanas repeticiones. Esto salía del corazón de nuestros hermanos del primer siglo. Era también parte de una oración hecha en la mesa de los judíos y era parte de una oración también que se hacía en la sinagoga, porque viene del hebreo palestino. Pero vamos al número 2, hermanos, la iglesia del Señor, que entonaban himnos también, pero de los hermanos greco-gentiles. Algo diferente, ¿verdad? La iglesia de los griegos, greco-gentiles, que tenían una descendencia muy diferente, ¿verdad? De la cual venían los hermanos de hebreos y palestinos. Está comprobado, hermanos, por los eruditos bíblicos que los siguientes pasajes bíblicos fueron himnos de la iglesia primitiva. Otra vez en instrumentos. La manera en que estos pasajes se encuentran en los manuscritos griegos, sus divisiones en estrofas, la rima que tienen las varias líneas de algunos de ellos, en el griego original estoy hablando, entre otras razones lingüísticas y estilísticas, también son más técnicas de explicar, prueban sin mayores dudas que sí fueron entonados por los hermanos del primer siglo en la lengua original griega, imagínense. A mí me fascina el griego, ¿verdad? Y tengo ahí la Biblia interlineal en el griego y wow, cuando veo las palabras y lo que significa, platicaba con el hermano Ávila de cómo tipo y antitipo viene tupos y antitupos y viene y habla, hermanos, y de los símbolos del Antiguo Testamento que simbolizaban algo del Nuevo Testamento y hasta se me pararon los pelitos de tipo y antitipo. Lo he predicado de tipos y antitipos, muchas comparaciones, José un tipo de Cristo, en fin, ¿verdad? Pero cuando vi el griego que decía tipos y antitipos, ¡wow! Algo que si lo estudias realmente te va a llegar. Juan 1:18, hermanos, en Efesios, Juan 1, del 1 al 18, no lo vamos a ver todo, pero ahí está también otro himno, hermanos, de Juan. Dice yo, no había pensado en esto. Juan 1 al 18, si ustedes lo leen
todo, hermanos, pero ¿cómo empieza? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Un himno, de acuerdo a las estrofas y cómo es en el griego original. Los eruditos dicen, tuvo que haber sido un himno, ¿sí? Del 1 hasta el 18. Otro es en Efesios 1 también, 3 al 13, Ephesians 1, 3 to 13. Por eso cuando los hermanos, el grupo de Acapella, que es de la Iglesia del Señor, Paris, Tennessee, y empezaron, desde los 80 se ha estado oyéndolos, y son sin instrumentos, hacen las voces, ¿verdad? Como que parecen instrumentos, pero no lo son, pero eso los ponemos ahí en la ven, en vez de andar oyendo otra clase de música, pues ponemos eso, pero los sacan los hermanos de la palabra de Dios, estos himnos. Y aquí en Efesios 1 también encontramos otro, hermanos, Efesios 1 del 3 al 13, otra vez no vamos a leer todo, vamos a leer los versículos. Efesios 1 del 3 al 13 empieza así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así comienza este cántico, que es considerado uno de los cánticos originales de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Algunos han dicho, ¿verdad?, eruditos, la primera sección de esta carta, eminentemente cristológica, o sea, centrada en Cristo, se abre con un cántico de alabanza amplio, rebosante, que avanza sin detenerse ni dar respiro al lector, o sea, se sigue cantando, muy apenas respirando para tomar aire, ¿verdad?, y seguir cantando estas preciosas letras, palabras. Cantando aquí a Dios por la obra que históricamente ha realizado Cristo, redimiendo a todos los hombres. Efesios 5:14 también otro himno, hermanos. Ephesians 5:14, 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, según los historiadores, hermanos, que este texto era entonado en los servicios de bautismos. Fíjense, un bautismo, así como el que tuvimos este miércoles pasado. ¿Quién no hubiera pensado, verdad, que Efesios 5:14 también a lo mejor le pongo música, hermanos, y empezamos a entonar como un himno también, porque es de la palabra de Dios, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un nuevo nacimiento. Amén. Colosenses 1, 15 al 20, también, hermanos, otro himno que tenemos. Colosenses 1, 15 al 20, nada más vamos a leer el 15, así empieza, Colossians 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, así empieza este cántico. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, otro cántico. Filipenses 2, 5 al 11, Philippians 2, 5 through 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cuando nos habla de que Dios es Cristo y Cristo es Dios. Otro himno. Este es un canto a la humillación y exaltación de Cristo. Imagínense. 1 Timoteo 3:16, también, hermanos, ahí está otro himno, 1 Timothy 3:16. Estoy hablando otra vez del griego, ¿verdad? Conforme estaban escritos, con estrofas y todo, tenía la misma organización de un himno. Por eso dicen los eruditos, tuvo que haber sido un himno. 1 Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16, fíjense lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otro himno. Y a veces se nos hace, hermanos, que cantamos mucho, ¿verdad?, en el servicio de adoración. A veces llegamos tarde y ya no entonamos todos los himnos. Llegamos tarde y ya se acabaron los himnos, o ya no escuchamos la oración y ahí entramos. O parte de la clase o parte del sermón, nos perdemos esta adoración que le debemos a Dios. Te perdiste de darle gracias a Dios cantando himnos de alabanza cuando llegamos tarde.
Algunos traducen parte también, ¿verdad? E indiscutiblemente nosotros confesamos, grande es el misterio de la piedad. Obsérvese que el texto consta de 6 líneas que hablan acerca de la persona de Cristo. La segunda línea complementa la primera línea, la cuarta complementa la tercera y la sexta la quinta, estableciendo dos órdenes universales. ¿Cómo es esto? ¿Qué orden universal? Universal order. Primero, el divino, que es espíritu. Número 2, ángeles. ¿Se habla de ángeles o no? Se habla, número 3, también de gloria, que es el terrenal. Y, de gloria, el espíritu, y luego ángeles, que es el divino. Y luego viene el terrenal, ¿verdad? El terrenal, la división terrenal, empieza ¿con qué? Con la carne, the flesh, y también los hermanos que venían pues, de los gentiles. Ellos sabían que no eran descendientes de Abraham en lo físico, en lo espiritual lo entendían, que eran, ¿verdad?, hijos de Dios también, aunque eran griegos. Y luego el número 3, hermanos, el orden universal del 3, que es el mundo en general. En Cristo estos dos órdenes se unen con su obra redentora, el gentil y el judío. ¿Ven ustedes? Entendían que la iglesia de los hermanos en Jerusalén tenía el mismo espíritu que la iglesia greco-romana también, y que eran uno en Cristo. ¿Y cuál fue el medio de unidad, hermanos? Los himnos. Ahí empezó todo. El cantarle a Dios. Puedes cantarle tú si eres de lengua hebrea, puedes cantarle tú si eres de lengua griega, y ahora nosotros lengua española. Pablo decía que quería ir a ver a los hermanos de España, y se menciona España. No hay récord, hermanos, de que llegó a ir a España, pero él quería, dice, quiero ver a los hermanos de España, iré pronto a España, dice. Quería tener su deseo. Por medio de Cristo, hermanos y amigos, fuimos hechos uno, un pueblo, una iglesia, un cuerpo, una familia espiritual. Y qué bonito es cantarle a Dios también como iglesia. Tito también 3, 4 al 7, tenemos otro himno, hermanos, en Titus 3, 4, 7. Tito 3, del 4 al 7, nada, vamos a ver el 4 cómo empieza. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, así empieza este himno. Wow. Hablando de Dios, haciéndolo también nuestro Salvador. ¿Quién era? Cristo, ¿verdad? Cristo es Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, así empezaba, hermanos, este cántico. Otro tenemos, hermanos, en Hebreos 1.3 también, Hebrews 1.3, Hebreos 1.3, otro cántico, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otro himno de la iglesia primitiva. Y en Apocalipsis, hermano, no se diga. Ahí se encuentran un montón, hermanos, de himnos. Se encuentran, según los historiadores y eruditos, por lo menos 21 cánticos, fíjense, 21 songs, or hymns, right? Y no los vamos a leer, nada más se los voy a mencionar, hermanos, pero ahí están, si quieren apuntarlo, en Apocalipsis 1.5, pongan nada más Apocalipsis y luego los números, ¿verdad? Apocalipsis, un montón, 1.5 y 6. Otro está en Apocalipsis 4.8. Otro está 4.11 de Apocalipsis. Otro, el 5.9, para que lo lean en sus casas, y si quieren ponerle música me la dicen y lo cantamos, hermano, ¿verdad? 5.9 está otro, y 10 también, 5.9 y 10. 5.12, otro himno. 5.13, otro. 7.10, otro. 7.12. Luego capítulo 11, versículo 15, 11:15, 11, 17 y 18. Y luego el capítulo 12, 10 al 12. Capítulo 14, versículo 3, 14, 7 también. Y luego el capítulo 15,
3 y 4, capítulo 15, 5 y 6, capítulo 15, 7, capítulo 17, 14, y si quieren luego se los mando, ¿verdad? Por si acaso no alcanzaron, ¿verdad? Les mando una foto y se los pongo ellos para que no batallen, ¿verdad? 17, 20, 19, 1 y 2, 19, 5 y 19, 6. Vamos a leer 19, 5 y 6, nada más. 19 de Apocalipsis, 5 y 6. Apocalipsis 19, 5 y 6 dice: salió del trono una voz que decía, es un himno, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Qué bonito cántico. A veces nosotros, hermanos, tenemos miedo de hasta de decir la palabra aleluya. Ah, no, ya no te gustan los hermanos. Tenemos miedo, significa gloria a Dios. Hay un himno que tiene aleluya en nuestro himnario. Y hasta ahorita, hermanos, siempre les he dicho, hermanos, canten aleluya, no tengan miedo. No, como es que no. Como que nos da miedo, hermanos, cantar un himno, se los busco, ¿verdad? Y habla y aleluya, es más, hasta las mujeres tienen que cantar la parte de aleluya, pero no hay ninguna hermana, porque a veces, hermanos, nos traumamos. Eso es sectario, no podemos decir aleluya. Y aquí lo estamos leyendo, hermanos, en la palabra de Dios. Número 3, hermanos, características de la himnología del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las características? Bueno, son eminentemente cristocéntricos, están centradas en Cristo, hablan de la persona y obra de Cristo. La iglesia también entonó salmos, pero de preferencia los mesiánicos, que se referían a Cristo, y hablaban de su preexistencia, su humillación, su obra redentora, su exaltación a la diestra del Padre. Todo eso. Y tenemos nosotros el himnario de negro, ¿verdad? Que se imprimió desde 1947. Le decía a los hermanos cuando hablábamos de eso de la ofrenda, ¿verdad? Y cómo, gracias a Dios, que la iglesia angla de aquí, de los Estados Unidos, usó los fondos de sus ofrendas para alcanzar al mundo que no era cristiano. Gracias a Dios que tuvieron esa visión. Si no, ¿dónde estaría el pueblo hispano? ¿Dónde estaríamos, hermanos? Seguiríamos con el catolicismo, pero se usaron esos fondos para alcanzar a los no cristianos, a los que estaban buscando la verdad. Gracias a Dios. Y entre ellos, uno de ellos era el hermano Tree, J.W. Tree. Fue uno de los que empezó a recopilar este himnario que usted y yo tenemos ahorita, el negro. Hay otros ya también, Cánticos del Camino, en fin, muchos otros. Pero el original que fue mandado, hermanos, que fue usado en las iglesias de Cristo originalmente, fue este que ustedes tienen, el negro. 1947, 1947. Ya el ministerio de los anglos, usando, ¿verdad? Mandando a los misioneros, mandando fondos para que se alcanzase a todos los que se pudiese. Así como ahora siguen, ¿verdad?, los hermanos de allá de la República Dominicana. ¿Y hasta dónde van a alcanzar, hermanos? Todo por la visión de nuestros hermanos santos. Gracias a Dios por ello, que tenemos esta clase de hermanos que entienden lo que Dios quiere que se haga para la honra y para su gloria. Estos himnos eran confesiones de fe, por lo tanto cargados de doctrina. La iglesia no solo daba testimonio de su fe, sino que además instruía a los nuevos convertidos en las creencias principales de lo que era ser cristiano, del Evangelio. Inspirados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:19, Ephesians 5:19. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿con qué? Ahí te decía la himnología, salmos, himnos y cánticos espirituales, es decir, inspirados por el Espíritu, ¿right? Efesios 5:19. Colosenses 3:16, Colossians 3:16, cantando con gracia, ¿en dónde? En nuestros, ¿qué? Corazones. No dice nada de saca la guitarra y empieza, ¿verdad?, a cantar, a tocar. No puedes cantar.
La guitarra no puede cantar, tú sí y yo. El instrumento que Dios nos dio, con salmo dice, ¿en dónde? En vuestros corazones. El cántico viene del corazón. Si no viene del corazón, hermano, le estás alabando a Dios. De vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y ¿qué otra vez? Cánticos espirituales inspirados por el Espíritu Santo. Y estos himnos también terminan exaltando ¿a quién? A Cristo. No al que está dirigiendo los himnos. No, qué bonita voz tiene, hermano. No se trata de eso. La alabanza es a Dios. Filipenses 2, del 9 al 11 también, hermanos. Philippians 2, 9 to 11. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, y en la tierra, seres humanos. Y debajo de la tierra, ¿qué? Pues los demonios, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el propósito. 1 Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16, ¿qué dice? Lo leíamos, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Gracias Dios por incluirnos a nosotros. Era muy favorito de los hermanos de la iglesia greco-romana, porque ahí estaban ellos, gentiles. ¿Cómo no le iban a cantar, hermanos? Con gozo. Gracias Dios que nos añadiste, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo lo tenía muy seguro, ese ministerio que tenía con los gentiles, era de mucho amor. Hebreos 1:3 también, el escritor de los Hebreos, que en mi opinión es Pablo, otra vez, hay muchas opiniones, ¿verdad? Ese sí no se sabe quién lo escribió. Pero dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es la característica, hermanos, o características también de esta himnología contemporánea? Hoy en nuestros días, hermanos, tristemente, ya se está también infiltrando en la iglesia del Señor. Se empiezan a usar himnos que realmente no tienen un sentido espiritual, ¿verdad? No sé de dónde lo están sacando, pero tener cuidado, hermanos. No es cualquier himnario que ya se imprimió, ¿verdad? Que diligentemente estudiemos de dónde viene este otro himnario que se está usando ya. Porque a veces empiezan, hermanos, y por lo general se llama ya no es cristología, es coritología, que por regla general son nada más estribillos y no himnos. Carecen de las estrofas típicas y el coro de los himnos clásicos que hemos cantado por años en las iglesias de Cristo. Son más para ser cantados por los autores, ¿verdad? Muy buena voz, que canta el solo, que por las congregaciones. Y como consecuencia de esto, hermanos, pues vienen los problemas en la adoración. Se hace una adoración ya mundana y no meramente espiritual. Usan a veces hasta, sabemos, ¿verdad?, que muchos dicen que la música cristiana, esta es música cristiana, pero es la canción de Vicente Fernández y le ponen letra que según se refiere a Cristo, pero es música cristiana, la del Rey, pero le cambian. Ojalá que no lleguemos a eso, hermanos, como iglesia del Señor, ¿verdad? Son más bien para ser cantados como solos, se llama solo, es uno que canta solo, ¿verdad? Como cantos congregacionales. Carecen de profundidad doctrinal, lo contrario a los himnos que originalmente cantamos, ¿verdad? Hace muchos años. Son nada más existenciales, orientados a los intereses y necesidades del que hizo ese himno, del autor. Son antropocéntricos. ¿Qué es eso? Pues notablemente egocéntricos, o sea, yo lo escribí, yo soy el autor, bla, bla, bla. El autor comparte un testimonio personal o hace una oración relacionada con necesidades personales o de la congregación y nada más.
Y ya sabemos que los instrumentos ya se están metiendo también en la iglesia del Señor. Tener cuidado. Vamos y visitamos la iglesia de Cristo y dice, ya fueron a la iglesia de Cristo y ya, caray, ya tienen aquí este instrumento, ya tienen una batería, una guitarra o un coro. Tener cuidado. Se le da más importancia al arreglo musical, al acompañamiento instrumental o a la orquestación, que el mensaje que se comunica, ¿verdad? Y otra vez esto lo vemos en el mundo religioso, pero la iglesia del Señor también, hermanos, ahorita nomás les digo, ya todos sabemos, no es algún secreto, pero se está llegando hasta eso, a meter otra vez instrumentos a la adoración. Se hacen todo esto para dar shows, para dar conciertos, para atraer a la gente que tiene la comezón de oír. Este conjunto de la iglesia acá está mejor que el de las otras. Qué falsedad y qué astuto Satanás. Apelan más a las emociones que al intelecto. Tener cuidado, hermano, nada más hasta lo que vamos a llegar como iglesia del Señor. Aquí tradicionalmente usamos himnarios, ya hemos decidido como congregación autónoma que somos, es el que se va a usar. Algunos hermanos, ¿verdad? Pues usan su teléfono porque pues, no pueden ver muy bien, o si ven a un hermano aquí al frente con un teléfono, ¿verdad? Está usando los mismos signos, pero que ya fueron pasados al internet, ¿verdad? Para hacerlo más grande la letra, porque a veces no vemos bien, ¿verdad? Pero es himnario que ya hemos decidido usar aquí, ¿no? Cada congregación puede usar el que quiera, los hermanos se juntan y votan, vamos a usar los del camino o cualquier otro. Ojalá que hagan una decisión, ¿verdad?, que sea basada en la comunión que vamos a tener como iglesia del Señor. ¿Me va a edificar este himno? O hay algunos que ya nos sacan fuera del pensamiento, ¿verdad?, de la unidad de la fe, el mismo sentir que debemos de tener. Ya para terminar, hermanos, lecciones que debemos de aprender acerca de esto. Bueno, la himnología de la iglesia primitiva era primeramente confesional. ¿Cómo es eso? Confesional. Pues confesaban algo, decían algo, cantaban algo, primordialmente que era saturado de doctrina. Lo que ellos cantaban, si leemos todos los versículos que les estaba mencionando, están saturados de doctrina. Es un elemento fundamental en la himnología de la iglesia del Señor, que esté saturado de doctrina lo que se está cantando. También servía no solo para alabar a Dios, sino además como un instrumento para enseñar, para predicar. El pueblo era instruido en los misterios de la fe de Cristo por medio de los signos. Había esa comunión y se entendía entre las iglesias del primer siglo. Era eminentemente también teocéntrica, o sea, centrada en Dios. Si este himno no te lleva a centrar tu mente en Dios, no es entonces teocéntrico, centrada en Dios. Y también cristocéntrica, centrada en Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo es Dios. Si no te lleva a pensar en el sacrificio de Cristo, por eso más también cuando escogemos himnos para la cena del Señor, nuestro más sagrado memorial, nuestra más sagrada comunión, nuestra más sagrada comida, que es todo lo que es la cena del Señor. Tener cuidado, hermanos, también el que dirige el himno para la cena del Señor, el que dirige la oración para la cena del Señor. Lo más sagrado, tiene que haber esa unión, unidad en el Espíritu que nos lleve a pensar en la muerte y el sacrificio de Cristo. Se tiene que preparar también, se tiene que preparar para tomar parte de lo más sagrado que es la cena del Señor y todo lo demás que se hace aquí en esta alabanza. Teocéntrica, cristocéntrica, se le da prioridad a la letra que a la tonada. La letra, ¿qué es lo que estamos cantando? Es lo principal. Cómo se oye, cómo suena. El hermano Salazar de Monterrey, ¿verdad? Tiene un gran talento ese hermano, ¿verdad? Y ha escrito himnos para las juntas de jóvenes nacionales, fuimos a algunas de ellas, y wow, te llegan los himnos, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. ¿Cuál era el otro? ¿Mande? Más que vencedores, wow, eso, si no oímos, te llega.
pues somos más que vencedores. Te lo recomiendo ahí la página del hermano Luis Salazar de Monterrey. Te llegan esos himnos y basados en ¿qué? En la palabra de Dios. Los saca de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que seguir, hermanos, nosotros buscando, que tiene que ser algo que nos lleve a alabarle a Dios como congregación. En esta mañana, amigo, amiga, también te invitamos a que tú también empieces a cantarle a Dios, pero con el Espíritu y también con el entendimiento. El Espíritu que Dios te da en las aguas del bautismo, te lo regala cuando eres bautizado y puedes empezar a cantarle a Dios de la manera que a Él le agrada. Ojalá también nosotros, hermanos, que estamos aquí presentes, que ya son parte del cuerpo de Cristo, que nunca nos cansemos de cantarle a nuestro Padre Celestial y que cada vez que se comience un servicio de alabanza, estés tú ahí presente para darle esa honra y esa gloria que Dios se merece. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Hacemos esta invitación, puestos de pie los que puedan hacerlo así, cantaremos un himno. Si tú ya, amigo, amiga, estás dispuesto a ser bautizado, ¿por qué no pasas? Para que empieces tu vida nueva en Cristo. Si ya estás en tu hogar y tienes esa decisión dentro de tu corazón que quieres hoy comenzar una vida nueva en Cristo, contáctanos para que de alguna manera también Dios lo convierta en una realidad. Hoy, no lo dejes para mañana. Que el Señor les bendiga. Tendremos un himno puesto de pie los que podamos hacer la celebración.